Hola, un cariñoso saludo, bienvenidos a un nuevo tema de catequesis, etapa adolescente nivel 4. Mi nombre es Lucy de Castillo, es un gustazo estar de nuevo por este medio compartiendo la catequesis. Somos de la parroquia Nuestra Señora de Suyapa, de la Pastoral de Catequesis. Nuestro mayor deseo es que usted en casita siga llevando las medidas de bioseguridad. Mis queridos jóvenes, en esta oportunidad el tema que vamos a compartir es "Por eso lo mataron". Pero antes pidamos las luces a la sabiduría del Espíritu Santo para que abra nuestros corazones. Y decimos todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, mi amado Señor, me despierto cada mañana dándote gracias por el don de la vida y del amor. Necesitamos tu fuerza en todo momento para sentir con humildad las manifestaciones de tu amor. Infunde en nosotros una activa esperanza que espera entrar en tu sí eterno. Condúcenos siempre a tu presencia para contemplar gozosamente la veracidad de tus senderos. Padre, tú eres el apoyo de nuestra debilidad, nos sostienes y enderezas el camino. Haz que como Pedro encontremos apoyo en la mirada de Jesús y que su Espíritu sea nuestra fuerza protectora y nos guarde siempre. Purifica, Señor, nuestros corazones y haz que estemos a tu voluntad, abiertos a la necesidad de nuestros hermanos en este tiempo del COVID-19. Acompaña, dirige y santifica nuestros pensamientos, palabras y obras. Danos un espíritu dócil a tus inspiraciones. Gracias porque nos has dado a la Virgen María como Madre y santifícanos por su intercesión. Otórganos los frutos de este mismo espíritu. Conforta a cada catequizando, a todos los catequistas y anímanos a todos en general. Quédate con nosotros, Jesús, sé nuestro compañero de ruta para reconocerte siempre en las Sagradas Escrituras y en la fracción del pan. Repito nuevamente el tema que vamos a compartir en este día: por eso lo mataron. Nuestros objetivos son profundizar en el verdadero sentido de la muerte de Jesús, reconocer las situaciones de muerte de hoy en nuestra vida, a nuestro alrededor, y pensar en lo que yo hago con Jesús en mi vida. Bueno, mucha atención, jóvenes. Iniciamos entonces con nuestro tema. Cuando ejecutaron a Jesús, todo el mundo estuvo de acuerdo en que era una medida necesaria y prudente, y todos tenían razones para rechazarlo, ¿verdad? El ejército estaba convencido de que Jesús era un revolucionario político, y las autoridades civiles decían que perturbaba también el orden público. Los piadosos de aquella época decían que era un idealista iluminado. Los revolucionarios de aquel momento decían que en secreto era un conservador. Y la gente del pueblo pensaba que, a pesar de las esperanzas que había suscitado, no era capaz de resolver los problemas reales de la vida. Y algunas mujeres decían: es verdad, lloraron en su tumba. Algunos pecadores y cobradores de impuestos conservaban sin duda buenos recuerdos de él, pero a la hora de la verdad incluso estos le abandonaron porque ya no le entendían. Jesús llegó a ser rechazado por todos porque tocó el punto débil de cada uno, el punto oculto que cuando se toca, ese punto oculto cuando se toca, si hablamos por ejemplo de nuestro país, acaban por ponerse en contra, ¿verdad? Abiertamente o a escondidas o pasivamente en contra de las personas que quieren hacer el bien. Y esto ocurrió sin que Jesús hubiera buscado estas contradicciones
y queriendo. Los piadosos de aquella época se pusieron contra él simplemente porque un sábado curó a un enfermo que tenía necesidad de su ayuda. Pero los progresistas, ¿quiénes eran los progresistas? Eran aquellas personas que proponían transformaciones educativas y políticas. Estos se pusieron en contra porque los sábados iban a la sinagoga con todo el mundo y hasta predicaban. Perdió también Jesús la simpatía de los conservadores. ¿Quiénes eran los conservadores? Los que tenían posturas económicas y posturas sociales y políticas diferentes. Estos conservadores eran los que aceptaban compañía de mujeres, incluso de mujeres de muy mala reputación. Y ellos también estaban en contra de Jesús. Pero al mismo tiempo perdió el aprecio de los liberales. ¿Y quiénes eran también los liberales? Era una corriente de pensamiento de la época de Jesús, porque no tomaban ninguna resolución para formar un movimiento que reformara el derecho matrimonial. Entonces indignó a los partidarios de la religión judía porque dejaba que los convidaran. Y los publicanos, ¿quiénes eran los publicanos? Eran los recaudadores de impuestos, ¿verdad? Estos no se interesaban nada por la ley de Moisés y que colaboraban con los romanos. Entonces los revolucionarios, que eran los celotes, era un movimiento político muy violento, consideraban a Jesús enemigo porque no movió ni el dedo pequeño para luchar contra los romanos ocupantes del país. Y los moralistas se distanciaron porque no quiso condenar a una mujer adúltera. ¿Recuerdan ustedes? Cuando estaban apedreando a una mujer y la llevaron ante él. Entonces también por eso lo mataron. ¿Qué hizo Jesús para ganarse la enemistad de unos y otros? Esta es una pregunta que podemos hacernos después de todo de todos los elementos que hemos mencionado. ¿Qué es lo que más me gusta y qué es lo que menos me gusta de Jesús? ¿Qué borraría de los hechos o de los dichos de Jesús si hubiera vivido de otra forma? En honor a la verdad no se puede decir Jesús murió, sino a Jesús lo mataron. Él no murió por accidente, enfermedad o de forma natural. Fue ajusticiado en la plenitud de su vida. Había mucha gente interesada en que aquel profeta de Galilea desapareciera. Jesús no murió en una cruz porque así Dios lo había predestinado. No, su muerte fue consecuencia de su vida. Lo mataron porque con su forma de vivir criticaba a la gente bien de su tiempo, a la gente que tenía poder, a la gente que se consideraba buena, a la gente que solo pensaba en su felicidad, a la gente que se aprovechaba de los demás. Si Jesús hubiera vivido de otra forma, no hubiera muerto en la cruz, pero él prefirió la muerte antes que engañar y mentir, antes que callarse ante las cosas que estaban mal y las injusticias del mundo, antes que hablar de Dios de forma falsa, antes que abandonar su misión. Su muerte fue una muerte vergonzosa. Los líderes y los héroes, cuando mueren violentamente luchando por una causa justa, suelen ser admirados y honrados. En cambio, la muerte de Jesús estuvo rodeada de vergüenza. Murió solo, porque sus amigos escaparon avergonzados, ¿verdad? Pensaban que todo había terminado en un fracaso, lamentablemente, y solo algunas mujeres lo acompañaron hasta el final. Además, murió en cruz como los esclavos despreciados de la sociedad. Y sin embargo, merece la pena seguir su huella y ser su discípulo. Él nos enseñó un estilo de vida que nos hace más personas, más hermanos de todos y más hijos de Dios, nuestro Padre. Imagina un final distinto para Jesús. ¿Imaginas que Jesús se hubiera acomodado a lo que la gente pensaba en su tiempo? ¿Cómo hubiera vivido Jesús? ¿Cómo hubiera terminado su vida? ¿Cómo hubiera sido su muerte? ¿Cómo sería la muerte de Jesús en Honduras con la situación por la cual nosotros estamos pasando en la actualidad?
Nuestra plegaria entonces ante Jesús podríamos decir, porque todos se pusieron en su contra. Si tú no hiciste mal a nadie, Jesús, si tú viniste con dignidad, si tú dijiste la verdad, si tú querrías lo mejor para cada uno de nosotros, tu impacto fue tan fuerte que de la izquierda a la derecha, de los pobres hasta los ricos, de la gente piadosa hasta los descreídos, todos se alzaron contra ti. Jesús también hoy sigue siendo en todo el mundo signo de contradicción. Despiertas una y otra vez las conciencias, pones en marcha los movimientos y desencadenas reacciones opuestas. Ante ti nadie es indiferente, ante ti todos nos sentimos criticados. Toda persona que es seguidor de Jesús generalmente se gana una crítica. Y aquí hay una pregunta que nos puede decir, ¿me siento criticado por la vida de Jesús, por su palabra, por su final, por su compromiso? ¿Cómo me siento ante la cruz de Jesús, ante ese rostro desfigurado y dolorido? Si Jesús volviera hoy, correría la misma suerte, volvería a ser ejecutado por poner el dedo en la llaga, por gritar las verdades que hieren a algunas personas, ¿verdad? Las verdades que salvan, por criticar nuestro estilo de vida, por vivir trabajando para los demás, por ser sincero, por ser leal y valiente, por decir la verdad. Que poco han cambiado el corazón humano. Todavía resulta peligroso tener ideales. Qué poco ha cambiado la sociedad. Todavía persiguen a quienes critican su forma de ser, sus leyes, sus valores. ¿Cuántas personas no están siendo perseguidas por tener valores diferentes, por tener ideales diferentes? Todavía se mata a las mejores personas, todavía se persiguen a las mejores personas por tener ideales diferentes. Jesús, tú que nos enseñaste que es posible vivir de otra forma, tú que diste tu vida aún teniendo miedo, horror y angustia por nosotros tus hermanos, tú que sufriste soledad y vergüenza cuando fuiste abandonado de todos, por seguir adelante y defender tus ideales. Haznos compañeros tuyos, perdona nuestras debilidades y faltas. Danos fuerzas para seguir tus huellas. Somos del montón y nos da vergüenza confesar que no tenemos alegría, a pesar de nuestra cara, a pesar del aplauso halagador y a pesar de todo nuestra comodidad. Entonces le diríamos nosotros hoy a Jesús, Jesús, ten cuidado, no sea que te encuentres nuevamente con nuestra traición. A pesar de todas las cosas buenas que hizo Jesús, todavía nos seguimos sintiendo mal por las personas que no creen en tu palabra, por las personas que no creen en tu resurrección. Hoy hago mía este versículo del Salmo, porque en ti, Señor, está la fuente de vida, en tu luz vemos la luz. Paz y bien a todos, hasta la próxima entrega.